Transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. De la tarde en punto en este viernes 27 de septiembre. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo a nombre de José Cárdenas, todos los que hacen posible llegar hasta usted en esta tarde soleada en la Ciudad de México, pero tarde también, tarde de marchas. Carlos Urdiales. Primitivo Olvera, me da mucho gusto saludarte. Viernes de quincena, viernes de marcha, así es, mucha información. Así es, mucha información y vamos con pues los desastres, con la situación que ha arrojado tanto el paso del huracán Ingrid, el paso también del huracán Manuel y todos los demás fenómenos meteorológicos que se han acumulado en las últimas semanas para provocar uno de los mayores desastres en la historia del país, uno de los mayores desastres por su extensión y que ahora no solamente golpea en lo humanitario, que es lo más importante sin lugar a dudas, sino también en las proyecciones económicas del gobierno federal. Hoy Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, habló con Joaquín López Dóriga en estas mismas frecuencias y dijo que la perspectiva, la proyección de crecimiento volverá a reducirse en esta ocasión al 1.7%. La Secretaría de Hacienda había señalado pues, hace unas cuantas semanas que creceríamos hacia final de año 1.8%, pero debido a los desastres, esta percepción, esta proyección, este pronóstico viene a la baja. Escuchemos. Estamos nosotros haciendo una estimación del impacto primero en el presupuestal. ¿Cuánto va a costar puntualmente la reconstrucción? Como sabes, está haciéndose, así lo expuso el presidente de la República en la reunión de evaluación preliminar que se tuvo esta misma semana en Palacio Nacional, y se está haciendo un recuento de los daños. Lo que también estamos haciendo es una estimación preliminar, y subrayo el que esto es preliminar, de cuál será el impacto que tengan. Por un lado, en el crecimiento económico, estos fenómenos, Ingrid y Manuel, y por otro lado también en la inflación, en el nivel general de precios. Por la tarde emitiremos un comunicado en el cual la Secretaría de Hacienda hace su primera estimación preliminar sobre estos dos cifras muy importantes. Sobre el crecimiento económico, estamos estimando que tendrá un impacto negativo de 0.1% del PIB. Esto quiere decir que si creceríamos sin la presencia de las tormentas Ingrid y Manuel al 1.8, es probable que crezcamos alrededor del 1.7. El impacto se concentra naturalmente en el mes de septiembre y los trabajos de reconstrucción tendrán un efecto positivo sobre el Producto Interno Bruto en el último trimestre del año. Es lo que dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Desde la Cámara de Diputados se da a conocer que ya hay un acuerdo con el gobierno federal para establecer en el presupuesto del próximo año el costo de la reconstrucción de las diferentes zonas afectadas por las lluvias. Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto viaja por sexta ocasión en los recientes días precisamente al puerto de Acapulco para seguir supervisando personalmente tanto la evaluación como las labores de reconstrucción y esta fiscalización que ha ordenado expresamente en repetidas ocasiones para que el dinero, los recursos, los beneficios sean entregados persona por persona, casa por casa y evitar los intermediarios que siempre quieren sacar raja política. Y en el mismo espacio de Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, volvió a reiterar que el gobierno en sus instancias federales, las respectivas, sí actuaron con tiempo y diligencia respecto a las catástrofes de Manuel e Ingrid. Hice la convocatoria a todas las autoridades, pero vamos a iniciar con nosotros. Unos días después de este día, en los próximos, una vez que pasen los eventos, le he pedido a Luis Felipe que puede suceder el próximo lunes, martes, que saque documentos, alertamientos, cómo se le dio a conocer a las autoridades en lo local, para que se sepa por toda la sociedad, y que también entonces se haga lo mismo, el mismo anuncio de parte de las otras autoridades, en lo local y en lo municipal. Creo que hay que actuar con mucha responsabilidad, hay que dejarnos de un debate estéril, el debate se dé con la confrontación que se pueda dar de los documentos oficiales y las comunicaciones que se dieron
de unos a otros, de autoridad a autoridad. Inició todo este trabajo de protección civil porque veíamos desde hace varios meses que iba a haber esta temporada, primero la de sequía, y después tuvimos una reunión en el mes de marzo, abril, en el que se convocó a todos los estados, en el que se les dijo lo que venía en esta temporada y que por supuesto que estaríamos alertándolos. Y para estos eventos se hizo en el tiempo no solamente el estado de Guerrero, sino a 20, 25 estados que sabíamos que habían de tener impacto de estos fenómenos naturales. De parte de la autoridad federal estuvimos en tiempo, estuvimos en comunicación, informándole a cada autoridad en cada región, y bueno, esta es una información que se va dando de autoridad a autoridad. Nosotros lo hicimos con la autoridad estatal. Las autoridades estatales tienen que hacer su trabajo también a nivel entidad y por supuesto con los municipios. Se tienen que ir trabajando de manera coordinada, pero sí asumiendo cada quien su propia responsabilidad. Y por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica este fin de semana más lluvias tanto para la costa del Pacífico como por el otro lado del país. En otras informaciones, viernes de quincena y viernes de marchas en el Distrito Federal. Las calles de la Ciudad de México fueron ocupadas por barzonistas, electricistas, cañeros, ambientalistas y por supuesto maestros. Javier Navarro, tú tienes la información de todas las marchas que se realizaron, las protestas que tuvieron lugar a lo largo de este día. Adelante. Javier Navarro. Tenemos problemas con la comunicación con mi compañero Javier Navarro. En un momento más vamos a entrar en contacto con él para hacer este recuento de manifestaciones, pues por todos los puntos del Distrito Federal, principalmente en la zona centro de la ciudad. Javier, ya estás en la línea, adelante. Sí, en Primitivo, pues sí, muy difícil el tránsito vehicular que ha tenido y por estas diversas manifestaciones que se han llevado a cabo desde las primeras horas de esta mañana en diferentes puntos de la Ciudad de México, donde se han realizado protestas de varias organizaciones, como lo mencionas, como el Barzón, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Cañeros, de Greenpeace, de profesores de la Coordinadora y hasta de comerciantes de la delegación de Tlalpan, en el marco del 53 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica en nuestro país. Primitivo, desde las 7 de la mañana, integrantes del Barzón y del ESME realizaron manifestaciones en la torre de Pemex, en la Comisión Reguladora de Energía y en las oficinas de las empresas Iberdrola y Techint. Con esto se obstaculizó el acceso a los empleados de estos sitios y se tuvieron problemas en la vialidad durante la mañana en avenidas como Marina Nacional, Horacio, Periférico y Guillermo González Camarena, esto en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cojimalpa en el poniente del Distrito Federal, y en la zona sur de la ciudad, Cañeros continúan con su platón y el cierre de la vialidad en la avenida Municipio Libre frente a las oficinas de la Zagarpa, y comerciantes realizaron esta marcha sobre la calzada de Tlalpan con rumbo a la sede delegacional a la altura de la avenida San Fernando. Finalmente, aquí en el centro de la ciudad, Primitivo, integrantes de Greenpeace protestaron frente a la embajada rusa ubicada en el circuito interior por los activistas detenidos en aquel país. Y antes de esta marcha que ya realizan junto con el ESME en esta tarde, los profesores de la sección 9 y 11 de la Coordinadora marcharon de sede sindical ubicada en la calle de Belisario Domínguez rumbo a la Secretaría de Gobernación, la que ya se encuentra en este momento resguardada con rejas metálicas y con elementos de granaderos de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalino. Esa es la información que te tengo. Gracias, Javier. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no todo ha sido en este viernes de quincena, viernes 27 de septiembre, historia respecto a marchas. En estos momentos, sobre Paseo de la Reforma, van sobre la avenida los maestros de la CENTE una vez más. Enrique López Ocampo, tú has estado muy pendiente, tienes todos los detalles. Gracias, Primitivo. Buenas tardes. Te comento que vamos aquí en la retaguardia de esta manifestación que salió hace aproximadamente unos 45-50 minutos, precisamente del Ángel de la Independencia. Vamos caminando en la parte trasera de esta manifestación, que está compuesta más o menos por unos 2.500, 3.000 profesores, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes salieron del Ángel de la Independencia y caminan rumbo a la Secretaría de Gobernación. Aquí van resguardados por ambos lados
por elementos de la policía capitalina. Los carriles centrales de Paseo de la Reforma se encuentran en este momento cerrados al tránsito vehicular, no así los carriles laterales, que ya en algunos tramos presentan pues bastante tráfico, pero continúan abiertos a la circulación. Te puedo comentar que de acuerdo a los reportes que tenemos, los integrantes de la CENTE piensan llegar a la Secretaría de Gobernación, donde se van a plantar por tiempo indefinido. Ahí en la calle de Bucareli, pues prácticamente está todo cerrado con estas vallas de hasta 3 metros de altura que pone la policía para impedir el paso a todo tipo de personas. Se encuentra la Secretaría de Gobernación resguardada por los 4 ángulos totalmente y no hay paso para ninguna persona. Por esto, los maestros están caminando por Paseo de la Reforma y se estima que aproximadamente en unos 40-45 minutos más podrían estar arribando ya a las zonas aledañas a la Secretaría de Gobernación, donde se espera permanezcan por algunas horas. Seguimos pendientes y caminando aquí junto con los profesores de la CENTE Primitivo. Gracias, Enrique López Ocampo. Buenas tardes. Es la información sobre las marchas. Por cierto, el gobierno del Distrito Federal ya prepara la elaboración de un protocolo para poder paliar los efectos de las manifestaciones en las calles de la capital de la República. Es un protocolo que se está trabajando en conjunto con el gobierno federal. Y bueno, en más de estas protestas magisteriales, le descontaron ya la quincena a 47,000 profesores que permanecen en paro. Hay quienes dicen es una sanción mínima para los maestros después de prácticamente 2 meses, mes y medio de permanecer en la protesta. Y el que protesta porque dice que es inocente es el gobernador o exgobernador de Coahuila, Jorge Torres. Es acusado por lavado de dinero y está siendo perseguido por la justicia. Rechaza, ha sido ya detenido, presentado ante la autoridad y él evidentemente se declara inocente. Mientras tanto, los delitos van a la baja. Esto lo asegura la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que dice, que el índice de delincuencia en el país está bajando. Y el Partido Acción Nacional lanza una campaña formal en contra de la reforma hacendaria para mostrar y hacer sentir su oposición a la propuesta del Ejecutivo. Ayer mismo Cordero se lo decía, el senador Cordero del PAN, al secretario Videgaray. Mientras tanto, el presidente Vicente Fox, allá en su centro Fox en Guanajuato, apoya al presidente Enrique Peña Nieto y pide que salgan adelante, que saquen las reformas estructurales, estas a las que su partido, una de ellas, se está oponiendo. Hablando de reformas, el presidente Enrique Peña Nieto dice que el modelo a seguir es el de Suecia, y es que hoy el mandatario recibió en la residencia oficial de Los Pinos al primer ministro de aquella nación europea. Maru Rojas, tú tienes los detalles de este encuentro, platícanos. Carlos Primitivo, para informar al auditorio que el México de hoy no es cortoplacista, prepara para las futuras generaciones un mejor desarrollo para poder transitar a esa condición de prosperidad, y no será la presente administración la que goce los beneficios de los cambios que hoy se promueven en México. Así lo reconoce el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que los frutos de las reformas, que como la educativa hoy se han materializado en nuestro país, los podremos disfrutar plenamente en unos 6 o 7 años. Al encabezar la ceremonia solemne en el patio de honor de Palacio Nacional, en la que las agencias sueca y mexicana de crédito a la exportación, EKN en el caso de Suecia y Bancomex en el caso mexicano, con motivo de la visita de Estado del excelentísimo señor Fredrik Reinfeldt, el primer ministro del Reino de Suecia. Aquí el presidente Enrique Peña Nieto le reconoció, el ministro sueco, la labor política para impulsar las reformas en su nación, sobre todo sabiendo que no estuvo exento de resistencias de algunos grupos que opinan que las reformas estructurales pues no son las debidas. Por ello, hoy en México, como en Suecia, se busca privilegiar de entre la agenda de reformas la educativa, que insistió sus frutos se concentrarán en la siguiente administración. Materia educativa para asegurar que los mexicanos tengan una educación de mayor calidad y donde los frutos de las reformas que se han materializado seguramente se verán en los próximos 6 o 7 años. Pero podemos asegurar desde ahora que en ese tiempo habrá mexicanos mejor preparados y capacitados para incorporarse a la planta productiva de nuestro país. Así lo expresó el Ejecutivo Federal durante la firma del acuerdo de cooperación con que
Esta agencia crediticia sueca va a fortalecer a través del Banco Mexicano de Comercio Exterior a empresas exportadoras mexicanas. Reitera que su gobierno también impulsa la concreción de la reforma en materia de telecomunicaciones que va a permitir que empresas extranjeras, por ejemplo de Suecia, puedan participar en el sector. En este contexto garantizó que el hecho de que inversionistas nacionales y extranjeros tengan mayor presencia va a asegurar los lazos de amistad, económicos, culturales y de cooperación entre estas dos naciones. Por su parte, el primer ministro sueco dijo al presidente Peña Nieto: su agenda de reformas ha atraído la atención hacia México fuera de las fronteras. Ambos mandatarios destacaron las oportunidades que ofrece esta relación económica en virtud de la complementariedad comercial en industrias como la automotriz, de telecomunicaciones, la aeroespacial y el comercio bilateral, que tan solo el año pasado, en 2012, fue de 1.392.1 millones de dólares. Mi reporte. Gracias, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí están las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto. Y mientras tanto, una voz más que se suma a este coro que piden reflexionar profundamente sobre no la prohibición, sino quizá el control del uso de drogas en México y en otros países. Es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, el chileno José Miguel Insulza. Él pide y levanta la voz para decir: analícese el tema, por ahí viene la corriente de no prohibir, sino de controlar las drogas. Es el debate que se está dando en el marco de un foro organizado por el Senado de la República y que, bueno, fue desatado prácticamente por Vicente Fox hace unos cuantos meses, ¿no? Cuando puso sobre la mesa esta posibilidad ante lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y decía yo coro porque a la voz de Vicente Fox se sumaron otros expresidentes como Luis Fernando Cardoso de Brasil, como Ernesto Zedillo de México, que bueno, van más o menos explorando en este sentido, y también dicen, bueno, es ante la evidencia del fracaso que ha sido en todo el mundo la lucha contra el crimen organizado relacionado con las drogas. Sí, lo interesante es conocer los modelos que se propongan para México, porque México no puede compararse con cualquier otro país del mundo, toda vez que la problemática de producción, de tránsito y del crimen organizado apegado a las drogas, pues es muy diferente a lo que puede presentarse en Estados Unidos o en Portugal, en donde, bueno, hay un modelo a seguir y que muchos están tomando como eso, como un ejemplo. Sí, estar pegado al mercado consumidor más grande del mundo ya da una característica sumamente singular. Muy bien, hacemos una pausa, volvemos con más en Grupo Fórmula. Multilínea 51 Las Voces. Vamos directamente hasta Chilpancingo, Guerrero. ¿Cómo están las cosas en aquel estado de la República Mexicana? A 2 semanas de iniciada la contingencia por lluvias. Lupita Gutiérrez, platícanos. ¿Qué tal, Primitivo? Te saludo con gusto aquí en Chilpancingo, informarte que continúan las labores de limpieza, los accesos hacia la zona de la Sierra de Chilpancingo para poder ingresar, y también decirte que mañana visita nuevamente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el puerto de Acapulco, y en cuestión de la laguna de Tixla, pues continúa todavía pues inundado este municipio por esta situación de la laguna. El alcalde de ese lugar ha dicho que están ya trabajando con los integrantes de la Comisión Nacional del Agua, y en ese aspecto pues continúa su trabajo. Hay ya acciones del sector salud para pues mantener trabajos de limpieza y evitar brotes epidemiológicos, aunque el titular del sector salud ha dicho que pues no hay ni un brote de cólera hasta el momento, y refiere pues que están trabajando al respecto ya para poder desasolvar lo que es la laguna de Tixla, y para que baje un poco el nivel, porque ahí en ese lugar, Primitivo, pues se siguen transportando ahora en lancha. Primitivo. Gracias, Lupita. Pendientes. Seguro que sí. Y nos vamos de Chilpancingo hasta Acapulco con Marco Antonio Aguileta, de Grupo Fórmula, con los detalles más nuevos sobre esta evaluación y estos planes de reconstrucción, y sobre todo también, Marco Antonio, cómo están solventando la contingencia pues, de estas lluvias durante el fin de semana. Así es, ¿qué tal, Carlos? Primitivo, con el gusto de saludarles. Como ya lo decía nuestra compañera Lupita Gutiérrez en Chilpancingo, bueno, se espera la presencia una vez más del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que continúe con esta serie de evaluaciones, por supuesto, y la contingencia de reconstrucción en el estado de Guerrero, entre todas las carreteras que han sido
seriamente afectadas, así como comunidades, y afirman que todavía hay, pues lamentablemente, algunos lugares en los cuales ha sido difícil el acceso, puesto que prácticamente desaparecieron sus caminos. Hay que destacar que en la entrevista con el gobernador Ángel Aguirre en Grupo Fórmula Guerrero, él mencionaba que las comunidades como La Pintada y las colonias que se construyeron en humedales en el puerto de Acapulco y que se inundaron tendrán que ser reubicadas. Él dice que ya se trabaja justamente para que este proyecto sea una realidad y sean reubicadas en zonas que no sean de alto riesgo. Además de que también confirma, bueno, pues que se ha hecho un exhorto al gobierno federal para que se investigue administraciones anteriores que dieron justamente permisos para poder construir en estas zonas de alto riesgo. También te comparto que ya llegaron los primeros 500 millones de pesos al estado de Guerrero, son del Fonden, y en esta primera etapa se comunica que se dará prioridad a la rehabilitación de carreteras y caminos para pues acceder a algunas comunidades que se encuentran todavía incomunicadas. Se habrán de reparar 60 escuelas en el estado de Guerrero, además de que también se destinará parte de estos recursos a la aplicación de programas de vivienda, empleo temporal y acciones diversas, como también parte del campo, que pues más de 2.500 hectáreas fueron dañadas por las lluvias. Informarte también rápidamente que autoridades de protección civil pronostican 5 ciclones más de aquí hasta el mes de noviembre, es decir, todavía habrá meses muy lluviosos en la entidad, Carlos. Gracias, Marco Antonio. Estamos pendientes, por supuesto, estamos pendientes. Habrá pues varias semanas más de lluvias. Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional está advirtiendo que los próximos 4 días serán como los días anteriores, como las semanas anteriores, a pesar de que este sistema de baja presión que se formó alrededor de lunes o martes justo en la costa del Pacífico se está dispersando y se está alejando de las costas mexicanas, de las playas de México, pues continúa la humedad que va a afectar a todo lo que es el Pacífico y el centro del país. Al centro del país y a la costa Pacífico, lluvias para los próximos 3 días por lo menos, a causa de estas, sí, debilitadas, pero ahí están las famosas presiones, bajas presiones. Así es, se mantiene la alerta en gran parte de la República Mexicana. Y bueno, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión en general, se sigue discutiendo el tema de los montos, de los dineros para la reconstrucción. El día de ayer, el senador del PRD, Armando Ríos Peter, pues hizo una propuesta, la de formar un fondo de 50,000 millones de pesos para atender esta contingencia, este desastre que afecta a gran parte de la República Mexicana. Está en la línea precisamente el senador Ríos Peter, a quien saludo con gusto. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Primitivo Carlos, quiero saludarlos a ustedes y a su amplio auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, Armando. ¿Cómo operaría este fondo? Primero, ¿de dónde saldría este dinero? Y luego, ¿cómo se manejaría? Porque ya ves, dice el presidente de la República, o da a entender por lo menos, que no hay confianza en el manejo de recursos públicos por parte de autoridades locales y estatales, que todo se tiene que manejar a través de la federación. Pues bueno, lo que nosotros estamos planteando es un fondo, como tú lo comentabas, de 50,000 millones de pesos para atender a las 24 entidades que se han visto dañadas tanto por Ingrid en el Golfo como por Manuel, como es el caso de Guerrero en la costa del Pacífico. Y lo que queremos es un instrumento de coordinación que con mucha transparencia permita, primero, ser dinámico, segundo, que no se vaya a quedar en la atrofia burocrática, y tercero, que se involucre la participación de ciudadanas y ciudadanos para las acciones de reconstrucción que estamos planteando. Queremos que lo presida el secretario de Gobernación y que, bueno, pues obviamente por el tipo de coordinación que se requiere para llevar acciones en campo, acciones en tierra, también participen los gobiernos de los estados. Pero me parece, y lo rescato de tu pregunta, que lo que es indispensable es que se garantice la transparencia y sobre todo la rendición de cuentas en torno a las acciones que se vayan a realizar, porque 50,000 millones de pesos que estamos planteando que sean definidos en el contexto del presupuesto de la Federación, pues es un monto considerable en el cual la gente, si especialmente la estamos convocando a un esfuerzo fiscal adicional como el que se está discutiendo alrededor de la reforma hacendaria, pues va a exigir necesariamente que se utilice bien el dinero y que le llegue a la gente. Es una disyuntiva, senador Armando Ríos Peter, te saluda Carlos Urdiales, es una disyuntiva compleja, porque por un lado mencionas tú que no se frene la llegada de recursos en la burocracia, y por otro el control
que eso también a más de uno le pone los pelos de punta cuando dicen sí, pero soltar el dinero así. Conocemos muchas historias de cómo en situaciones similares, por lo que sea, por lluvias, huracanes, terremotos, termina el dinero donde no debe de acabar. El secretario de Gobernación y quiénes más, porque inclusive se hablaba de invitar, ayer lo decía el gobernador de Guerrero en estos micrófonos, por ejemplo, a universidades, a visores, pues a fiscales ciudadanos desde la sociedad civil para vigilar, para supervisar. Pues mira, yo creo que el mejor fiscal o los mejores fiscales pueden ser los grupos de la sociedad, ahí donde están las afectaciones, ahí donde se fue el puente, ahí donde la carretera está tronada, ahí donde las viviendas se las llevaron los ríos, se las llevaron las aguas. Me parece que lo que tenemos que garantizar es un esquema, primero que nada, que sea muy claro respecto al diagnóstico del problema que nos han dejado estos dos fenómenos meteorológicos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánta gente afectada? Es decir, tener un censo muy puntual de la problemática que queremos atender. Segundo, me parece indispensable transparentarlo y publicarlo. Muchas veces se tiene claridad en el tema, pero como no se generan los recursos suficientes, no se le informa a la sociedad cuándo y cómo se va a atender. Y este hueco de información lo que hace es que pues, se genera una enorme área de opacidad para que ocurra cualquier cosa, para que se diga, no, pues no llegó el dinero, que el secretario de Finanzas diga, me lo dieron para otra cosa. Es decir, creo que en lo que somos muy deficientes como sociedad es en transparentar el ejercicio de la política pública. Y me parece que un desastre de la magnitud como el que estamos hablando y una masa presupuestal tan grande como la que requerimos necesita este tipo de instrumentos que terminan involucrando a la sociedad y obviamente haciéndola, empoderándola para que exige que si hay el compromiso de que va a llegar un recurso para atender los problemas que quedaron después de este desastre, puedan ser exigibles a las autoridades. Entonces, creo que estamos en la oportunidad de que esto sea un parteaguas y que en el ejercicio presupuestal de 2014, además de las acciones de emergencia para el 2013 que se tienen que llevar a cabo, pues podamos tener un programa piloto que participe en la sociedad, que dé una lógica de coordinación no burocrática y donde no se vilipenden los recursos, porque ahí donde está el río revuelto es donde echan mano los pescadores que están acostumbrados a sacar raja de este tipo de situación. Armando, ¿cuál sería la diferencia entre este fondo y el Fondo de Desastres Naturales y todo el sistema, si tú me lo permites llamarle así, de seguros que contrata el gobierno federal para atender este tipo de contingencias? No está uno sobre otro, no nos estamos encimando con programas que ya existen. No, mira, el Fonden como tal es un, es un programa que en este momento cuenta con 6,000 millones de pesos y que es un programa que año con año se diseña y se presupuesta para prevenir distintos tipos de fenómenos, desde huracanes hasta terremotos, sequías. Es decir, es una bolsa que pues lleva a que el gobierno federal pueda enfrentar este tipo de contingencias que desafortunadamente se presentan año con año en territorio nacional, en todas las entidades federativas. Entonces, ese presupuesto seguramente estará el próximo año, pero cuando tú recorres el territorio, hablo del mío, que es que me ha tocado estar pendiente y presencialmente verlo, pareciera ser que el estado de Guerrero pues sufrió de un bombardeo masivo en toda su red de articulación carretera. Estamos hablando de cientos de puentes de distintas dimensiones, digamos desde puentes de 500 metros hasta pequeños puentes para comunicar una comunidad con la otra, para garantizar tránsito vehicular, que hoy no existen. ¿Por qué? Porque la creciente de los ríos se los llevó y hoy el grave problema que queda en Guerrero es de tránsito, de posibilidades de abasto, de que la gente pueda llegar a los servicios. Bueno, eso reclama un presupuesto extraordinario que garantice inversiones que si no se hacen, y lo subrayo, Carlos, en lo inmediato, se corre el riesgo de que el estado o uno de los estados más pobres de la República, que pues es el estado de Guerrero, caiga, digamos, en una espiral de mayor marginación y de rezago económico pues en décadas. Entonces se requiere que esta masa presupuestal vaya enfocada a infraestructura y atender especialmente la problemática de vivienda. No se digamos
no se entrelazan, obviamente se conjugan en su actuar con otros que tienen que ver con los seguros que tiene el gobierno, por ejemplo los de hectáreas siniestradas en la parte rural, en la parte agrícola pecuaria, pero la idea es que no haya traslapes y por eso lo que se necesita es mucha transparencia y mucha puntualidad en para qué se requiere el dinero. Y el otro gran reto, senador Armando Ríos Peter, será, más allá de resolver la emergencia, ¿cómo garantizar, si es que esto puede ocurrir, que no se repita la historia, que no estemos hablando dentro de 5, 10, 15 años? Porque mira, la colonia Luis Donaldo Colosio en el puerto de Acapulco, pues no es la primera vez, este Boulevard Internacional, como se llama en Acapulco Diamante, no es la primera vez, y no ha sido necesariamente por falta de inversión, por falta de recursos, ha sido quizá falta de decisión política para reordenar, para organizar esto, aún con costos políticos. O peor aún, si me permites ampliar, estando de acuerdo con lo que dices tú, en muchos casos, por ejemplo el desbordamiento del río La Sabana, que va aparejado con este problema de, de que se tapone toda la zona de Acapulco Diamante y que se viva lo que se vivió hace una semana, pero también lo que se vivió el día de ayer, es que no se hacen las obras que se requieren, o muchas veces las obras se hacen y pareciera ser, me queda la impresión, de que siempre se decide presupuestarlas para que nunca se acaben, para que año con año sea una partida de la cual algunos actores oscuros pues digan, ahí va a haber un billete, de ahí vamos a seguir ordeñando el presupuesto público con obras que al no terminarse o al hacerse mal, cada año van a terminar teniendo malas consecuencias para la sociedad. Por eso el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas se vuelve una condición sine qua non en este momento, si no queremos que vuelva a ocurrir lo que tradicionalmente ocurre, y sobre todo que no ocurra lo que pasó recientemente en Tabasco, donde carretadas de dinero fueron ahí y desafortunadamente quedó por lo menos la percepción pública de que mucho de ello se fue pues a las cuentas de los funcionarios del gobierno en turno. Por último, Armando, nada más preguntarte en torno a la actuación del gobierno de Ángel Eladio Aguirre Rivero. De ayer platicábamos con él sobre la nota publicada por Proceso y que se titula Llovía y el gobernador Aguirre bebía y bebía, haciendo referencia a un convivio que hubo la noche del 13 de septiembre, en donde se decía mientras comenzaba o mientras aparecía esta lluvia que provocaría un desastre, el gobierno pues simplemente ignoraba o omitía un llamado de alerta. Tú estuviste presente en esas horas en el estado de Guerrero, estuviste presente en esa reunión. ¿Realmente hubo una especie o hubo una actitud de negligencia de parte del gobierno estatal y particularmente del gobernador? Mira, yo lo que te puedo decir, independientemente de que me ha tocado ver pues un andarse echando la pelota entre tres órdenes de gobierno en esta situación, que el problema fuerte que se vivió en Guerrero, y lo que yo te puedo decir de lo que yo me entrevisté con la gente, con los ciudadanos en los recorridos que recientemente he hecho, se presentó el día 15 y de manera particular durante todo el transcurso del día y especialmente de la noche. De hecho, los hechos desafortunados de la pintada ocurren en gran medida, digamos, la masa de gente que perdió la vida porque estaban, con la información que yo cuento, en el contexto de la celebración del 15 de septiembre. Entonces la fotografía es 2 días antes. Yo no te sé decir qué autoridad sabía o qué autoridad emitió cuál oficio, si fue la federal o la estatal, pero sí me parece que es importante en ese contexto decir que esa fotografía que Proceso cita que como si hubiera sido en el mismo momento en el que estaban ocurriendo estos hechos, fue 2 días antes. Y sí me parece importante porque además de que hay que exigir que se rindan cuentas sobre quién pudiera tener alguna responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, pues creo que genera una confusión al estar hablando de 2 días diferentes, el 13 y el 15 de septiembre. Bien, pues Armando, senador, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, Carlos, definitivo para mí y obviamente para Guerrero, te agradecemos mucho la posibilidad de comunicar esto y que esto permita pues que se generen recursos, que se manejen con transparencia y que resuelvan los problemas que le quedaron a la gente después de estos fenómenos meteorológicos. Muchas gracias, hasta luego, Armando. Saludos, hasta luego. Ahí están las declaraciones del senador Armando Ríos Peter sobre el manejo de este fondo especial que será destinado a la reconstrucción
de las 24 entidades afectadas, también su respuesta en torno a la actitud y a los cuestionamientos que se han generado sobre Ángel Aguirre Rivero y en general sobre las autoridades del propio estado, porque pues también están involucradas las autoridades municipales, ¿no? Es que es uno de los temas que quizá queda una vez que pasan los lodos, que baja el agua, es de los temas que subyacen, ¿no? Si hubo pertinencia en términos de tiempo y de forma a nivel federal, que ya lo dice el propio Osorio Chong, dice sí actuamos y nosotros le pasamos la información con mucho tiempo antes, con pronósticos, con etcétera, a los gobiernos estatales. Y luego el estatal, pues tienen que resolver el tema de si avisaron, si actuaron, y luego los municipales, ¿no? Entonces, ese es un tema delicado. Y después de la tragedia, viene esto que, insisto, da miedo cuando te dicen, pongamos 50,000 millones sobre la mesa y rapidito, que circulen velozmente para la reconstrucción. Sí, cuidado, porque esos son también los agujeros negros que de repente se abren para decir, y ahí se pueden perder, no uno, se pueden perder cientos de millones de pesos si no se tienen esos controles, y por eso también lo que rescatabas tú de lo que dijo ayer Ernesto Cordero, existen controles, hay formas, hay fondos, hay seguros. México no es la primera vez que enfrenta una catástrofe como esta, que es muy grande, sin duda alguna, que no es como todas, pero no es la única vez, y entonces también tener, insisto, con esta celeridad que de repente suena el decir, pongan el dinero, suéltenlo y vamos a ejercerlo ya. No, sí, cuidado. Es importante decir que no por hacer todo a prisa, porque pues es apremiante la situación de las personas que se han visto afectadas. Vamos a soltar, y digo vamos a soltar porque es nuestro dinero, claro, es el dinero de los impuestos, claro, pues vamos a soltar miles de millones de pesos, así como así, ¿no? Hay que fijar toda una serie de mecanismos, no solamente para esta ocasión, sino sentar precedentes a través de diferentes parámetros para que en futuros desastres de esta magnitud, pues entonces sí se puedan atender si es que es necesario, ¿no? Así es, con orden, digamos, con una arquitectura institucional, administrativa, que es muy importante porque no hablamos pues de un tema familiar donde ante una emergencia pues vas al cajero, sacas el dinero y luego vemos, ¿no? Tú resuelves el tema. Sí, cuando estamos hablando de estas dimensiones, si no se tienen controles, se pierde, sin duda, y es nuestro dinero, como bien dijiste. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos. Radio Fórmula 970 AM, 100 las voces. Hoy se estrena la película Rush, una película sobre automovilismo, una historia real basada en una gran rivalidad, Carlos, en la Fórmula 1, un enfrentamiento épico entre Niki Lauda y James Hunt en 1976, un dramón que bueno, pues ahora llega a la pantalla gracias a Ron Howard. Y viene a cuento, no sé si venga a cuento, pero pues lo hacemos venir a cuento porque también se anuncia la realización del Gran Premio de México el próximo año a partir del 16 de noviembre. El fin de semana del 16 de noviembre, hoy la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, da a conocer el calendario de grandes premios para 2014. Lo primero que destaca es que ya no habrá 19 grandes premios en la temporada 2014, sino 22. Así estará de mal el negocio, ¿no? Que no, esto va subiendo y tienen franquicias, en fin, habrá 22 grandes premios. Y se confirma, ahora sí, de manera oficial, la inclusión de México, Autódromo Hermano Rodríguez, en la capital de la República, el fin de semana del 16 de noviembre, como la penúltima fecha de lo que será el calendario 2014, un tema que muchos podrían pensar primitivo, pues estaba cantado, ya con la inclusión de 2 pilotos en la Fórmula 1, sí, la presencia muy fuerte, muy destacada en términos de patrocinio, de aporte de capital, pues del ingeniero Carlos Slim, ¿no? De su hijo Carlos Slim Domit, con Esteban Gutiérrez en Sauber, con Checo en McLaren, que es otro asunto, pero ya está claro ahí como un patrocinador de los McLaren en la Fórmula 1, en fin, ya llega la Fórmula 1, regresa por tercera ocasión. Sí, ¿no? Y después de 22 años, porque la última vez que se corrió fue en 1992. ¿No? Es correcto. Se accidentó Ayrton Senna en ese gran premio, en las prácticas previas, y bueno, dicen por ahí que esa fue la gota que derramó el vaso y que ya no quisieron regresar a la Ciudad de México. Debe haber una gran inversión para reconstruir el autódromo Hermano Rodríguez, no hay que remodelarlo, hay que reconstruirlo de todas, pero bueno, lana va a haber y va a haber carreras. Yo sé que eso no le interesa mucho a muchos de nuestros
radioescuchas, ni al señor René Franco, quien está en la línea, pero bueno, pues es un buen preámbulo para su reventa. René, reventa. ¿Cómo está René? Va a haber reventa en el autódromo seguramente. ¿Cómo está René? Pues mira, yo espero que no, digo, qué caro va a salir eso. Imagínate, seguro. El proyecto era carísimo en principio, y de hecho ese es el problema, y creo que lo que estaban discutiendo era la comercialización, porque la comercialización adentro de los autódromos donde se corre la Fórmula 1 parece que le pertenece a la FIA, y es un dineral. Entonces, a ver cómo está la economía para crear una Fórmula 1 en México. La Fórmula 1 es de países con poder económico. Vamos a ver. Pues vamos a ver, porque además es una inversión que no se va a recuperar en un año, ¿estás de acuerdo? Entonces debe haber, ¿qué? 4 o 5 grandes premios de México para que empiece a hacer negocio. Y la otra es negociar realmente que entendamos que esas cosas son buenas para la economía y que crean muchos empleos, porque si se le ocurre a cualquier manifestante de ahora ir y bloquear el autódromo el día de la carrera, no queremos que pase eso. Bueno. No. Mañana ve Ross se ve buena, no la he visto, ¿sabes? No he visto Ross. Se ve buena, ¿no? ¿La vas a ver? Di la verdad, ¿la vas a ver o no? La voy a ver, por supuesto que la voy a ver, porque ¿sabes que Ron Howard ha ganado Óscares? Sí. Es un director muy laureado. Lo que poca gente sabe es que fue actor y apareció una vez como Ronnie Howard en un episodio de Tierra de Gigantes. ¿Te acuerdas de esa serie? Tierra de Gigantes. Pues ahí pues era buenísima para la gente de mi generación, que tenemos 48 años, no como tú que tienes 22. No, bueno, yo tengo poquito menos, pero nunca te imaginé tan grande, ¿no? René. Oye, bueno, en la reventa de hoy, a ver, ¿de qué se trata la reventa de hoy? Primero que nos digas cuándo saliste de La Torón en Veracruz, porque creo que es una historia interesante. El sábado a las 9 de la mañana. Fíjate. El sábado a las 9 de la mañana salí me escapé, me brinqué el pasto que quedaba al otro lado de la carretera y me jalé de regreso para Veracruz para salir por la nueva autopista entre Veracruz y Jalapa, pero estuve 30 horas a bordo de un coche por el bloqueo de los cañeros. ¿Cooperaste para los cañeros o no? ¿O te fuiste sin pagar? Les mandé una cooperación desde lejos. Ya me imagino, musical. Una gran cooperación que espero todavía tengan en sus corazones y me regresé. Muy bien, René. Pues lo bueno es que ya estás acá. Por eso, René, te quedaste marcado por el tema de las marchas y pensando en la Fórmula 1, porque ahora, y es natural, durante muchos días verás posibilidades de bloqueo en cualquier lado. Pero ya en cualquier lado, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo ya empiezo a pensar que es como secuestro, no como bloqueo. Porque querían 7,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces, pues eso hacían los villanos de James Bond. Así de, toman rehenes. Sí, claro. Miles de rehenes en la carretera y si no me das 7,000 millones de pesos no te los libero. ¿Cómo se llama eso? Pues se llama secuestro. Correcto. Bueno. Muy bien. René. En fin, fíjate que gran escándalo toda la semana. Digo, creo que lo que nos hace falta mucho en el país es elegancia. Elegancia es lo que nos hace falta, porque entre Laura Bozzo bajándose de un helicóptero en las comunidades en Guerrero, Carmen Aristegui contestándole, Laura Bozzo retándola a que vaya a cualquier lugar a ver quién es más popular, la otra señora contestándole, el Estado de México deslindándose de la onda. Ha sido un show de medios, de pleitos y de dimes y diretes alrededor de algo que debería ser tan simple como apoyar a las comunidades que están afectadas por la lluvia. Y lo que ha sido el escándalo o el comentario de toda la semana del mundo del entretenimiento es ¿dónde está Luis Miguel? Porque Luis Miguel lanzó una campaña así diciendo que él era la imagen de Guerrero y la imagen de Acapulco, apenas una semana antes o 2 semanas antes de las afectaciones por Ingrid y Manuel. Entonces, la verdad es que la imagen pública, no creo que sea una crisis de imagen pública para Luis Miguel, pero sí creo que le pegue un poco, en el sentido de que lo único que necesitaba hacer era mandar un video pidiéndole a la gente que apoyara. Tú pones un video de Luis Miguel en las redes sociales, en YouTube o en el Facebook o en el Internet, y te puedo apostar que en menos de 24 horas tiene 1 millón de visitas.
te lo puedo apostar. Y eso suma a gente, que activa la promoción, hace que la gente entre a donar más. Eso fue lo que pasó con Eugenio Derbez. Y entonces creo que Luis Miguel no se dio cuenta de la infinita necesidad de imagen pública para él y para los afectados en Acapulco, para donar su imagen. Se dice, se rumora, se comenta que mandó aviones de 2 aviones completamente y que no quería que se dijera, confidencial, ¿no? Después se dijo que eran 2 trailers. Esto lo comentó Gabriel Cuevas, un programa de aquí de Fórmula, del programa de Flor Rubio. Lo retomó el Hola, la revista Hola, la revista Quién, lo retomó Notimex, y luego empezaron a buscar los aviones y ya le preguntaron al gobernador, dijo, no, yo no sé, y a no sé quién, yo tampoco sé. Luego Rebeca de Alba dijo, sí mandó los aviones, pero había un grupo llamado Guerreros Poblanos, donde está el hermano de Luis Miguel, que sí mandó la ayuda, pero que no quiere que se sepa. Y es que yo estoy muy de acuerdo en mandar la ayuda, y me parece muy bien, y también me parece muy bien que no se diga cuánta ayuda fue, ni cómo llegó, eso no importa. Lo que importaba muchísimo era que este hombre pusiera su imagen, porque su imagen vende, y en esta ocasión era vender el apoyo para la comunidad de la cual es imagen. Él es la imagen de Acapulco, él es la imagen de Guerrero. Y entonces se ha ido haciendo grande, se ha ido haciendo pastoso. De repente se publica una columna por aquí, otro comentario por allá, alguien dice que van a salir las fotos en una revista de cómo se repartió la ayuda, pero ya es como un poco tarde. ¿Te acuerdas de cuando Víctor Gordoa le dijo a Lucero que este era un problema de imagen pública, cuando tuvo aquel problema, y que si no lo atajaba, no estaba haciendo bien las cosas? Yo creo que Luis Miguel está en ese punto ahorita, en un asunto de imagen pública, como de, parecería ser como que es el único mexicano, artista o no, que no ha salido a dar la cara. Hoy salió Enrique Iglesias. Gene Simmons del grupo Kiss mandó por Twitter apoyo y etcétera, pero hoy Enrique Iglesias dijo que estaría encantado de ayudar, que es uno de los lugares que más le gustan. Eugenio Derbez donó la taquilla de su película exitosísima en Estados Unidos, y este fin de semana que está corriendo, los que vean la película de Eugenio Derbez van a estar donando para los damnificados de las tormentas. ¿Y dónde está Luis Miguel? Entonces, el tema de la semana fue ese aderezado por el de Laura Bozzo, aderezado por el de Carmen Aristegui, la respuesta de Laura Bozzo a Carmen Aristegui y el alcalde del municipio de Coyuca. Y entonces lo que veo es como poca elegancia. Creo que todos tendríamos más bien que sumarnos en un mismo sentido y todos activar lo que nos corresponda, que en el caso particular de Luis Miguel no solamente era la ayuda, era la imagen. Una especie de cruzada nacional por la elegancia, para no estar incurriendo en tantos resbalones tan feos. He visto poca elegancia en la ayuda, poca elegancia. Incluso hoy, una revista que publica Mujeres Desnudas lanzó un comunicado diciendo que no quisieron recibir la ayuda porque pues ellos son los que publican. Pero a ver, ese comunicado también huele raro, René. ¿Quién no quiso recibir la ayuda? Sí, de los editores de Playboy. Muy poca elegancia, ¿no? Porque si no te quisieron recibir la ayuda, quítale las etiquetas, man. Claro, si realmente quieres ayudar, y avienta de nuevo la ayuda y te la van a recibir. No necesitas mandar un comunicado de prensa para que tu revista salga publicada en un momento como este. Fíjate, en los dos extremos. La famosa revista esta del conejito, que esa es la que es, no tendría por qué haber dicho que estaba mandando una ayuda y que no se la recibiera. Y por el otro lado, completamente contrario, Luis Miguel no tendría por qué haber mandado su ayuda a escondiditas, porque su imagen vende tanto que era su imagen la que tenía que ponerse. Además, se sabe perfectamente bien, porque si el mismo estado de Guerrero y Acapulco están invirtiendo en una imagen como la de él, es porque él vende, y este era un momento muy importante, ¿no? Es lo que pasa, la revista Conejito, Laura Bozzo, Carmen Aristegui, etcétera, y yo lo único que deseo es que la ayuda llegue. Y que llegue a donde tiene que llegar realmente, que se reparta como tiene que ser. Gracias, René. Oiga, les pido un favor. A ver, sí, el que quieras. Les pido un favor, miren, pongan esto, por favor, le pido a Primitivo. Tengo un concierto de tango, yo soy el productor, a través de mi empresa Franco Comunicaciones, traigo de Argentina, de Buenos Aires,
a Brian Chambuleirón, que es uno de los nuevos máximos exponentes del tango. Él recupera la música de Gardel, recupera otros tangos, las milongas, y lo hace de una manera juvenil. Es un gran artista de tango, gran artista. Estaba yo ahorita haciendo casting de parejas de baile antes de que me llamaras, porque va a tener baile y va a tener bandoneón, y él hace tango con guitarra. Entonces aquí un cachito de Lejana Tierra Mía de Gardel. Vamos a escuchar. Para invitar al público. Adelante. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre lloro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Oye, René, y las clásicas, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Ya dijiste quién? 19 de octubre, lunario del Auditorio Nacional, boletos en Ticketmaster ya están a la venta. 19 de octubre, a toda la comunidad argentina y que les gusta el tango en México, les estamos preparando un gran espectáculo. Es mi debut como productor de conciertos. Ya he producido teatro y otras, pero ahora... Esa es la otra pregunta. ¿Cómo te animaste a entrarle como productor? Estoy loco. ¿En dónde descubriste? Este es un gran artista. De verdad, alguien tiene que hacerlo. Pero a ver, ¿alguien? ¿Dónde lo encontraste? Bueno, Brian, lo que pasa es que Brian yo lo conozco desde que yo era un adolescente. Fíjate que Brian, ¿te acuerdas de un grupo que se llamaba Bon y los Enemigos del Silencio? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues Bon, Arián y Jacomán, los tres se dedican a la música, cada uno por su lado. Arián es hasta director de la Filarmónica de la Ciudad de México. Y Brian era el cuarto integrante de ese grupo. Pero Brian se fue a Buenos Aires y después se fue a Brasil y luego a Buenos Aires. Y el otro día lo reencontré. ¿Qué estás haciendo? Y me dice, pues estoy haciendo esto. Y me pongo a averiguar. Pueden ver su sitio de internet, brianchi.com. Y está haciendo tangos divinos, suaves, que te tocan el corazón, reinterpretados. Y dije, alguien te tiene que traer. Y me eché 1 año y medio, casi 2, tomando la decisión de traerlo. Tomé la decisión, estoy preparando el espectáculo, y a los que les guste la buena música, un momento realmente íntimo, estoy en el Lunario, asociado con Magnus Producciones, para presentar el 19 de octubre a las 9 de la noche, Un Destino de Tango, con Brian Chambuleirón. Y, por supuesto, se los recomiendo, y por supuesto, si no creyera en esto, no lo haría. Pues con él, con Brian Chambuleirón, nos vamos al corte. René, ahí está la invitación, 19 de octubre, a ti te escuchamos la próxima semana. Gracias, un abrazo, señor. Igualmente, René Franco y su reventa. Hoy no estás, faltas tú, oh mi amor. Siete de la noche con 6 minutos, el momento del cristalazo con Rafael Cardona. Rafael. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes. Momento de crisis. Mucho gusto en saludarlos a todos. Igualmente. Y momento en el que pues la lucha por el dinero aparece de repente con buenas intenciones aparentes también. Sí, mira, ¿no? Desde que esto empezó a manifestarse como una grave situación, no digo que solamente en el estado de Guerrero, pero sí con una atención muy focalizada en lo que estuvo ocurriendo en Guerrero, primero en Acapulco por el bloqueo que sufrieron los turistas y por todo por el remanente histórico de atención que Acapulco nos merece, y su leyenda, y su fama, y su historia, y todo lo demás, y también por el recuerdo de Paulina, y la recurrencia y la frecuencia con la que ocurren los mismos desastres, nomás que ahora agregados a lo de la zona de Colosio, que no existía en aquellos años, o no del mismo tamaño que es ahora. Desde entonces, aquí mismo lo comentamos contigo, lo comentamos con Pepe, lo vimos, de que la gran oportunidad para el gobierno iba a ser el manejo no de la emergencia, que eso ya está casi en automático porque están los planes con la defensa y el DN3 y el Fonden, y en fin, hay mecanismos para echar a andar el auxilio
sin descontar la solidaridad ciudadana que participa y aporta y entrega y regala y da dinero y todo eso. Pero lo que no está en el librito, lo que no está en los manuales ya aprobados es cómo vamos a reconstruir y sobre todo dónde vamos a reconstruir. En ese sentido a mí me llamó mucho la atención el discurso del presidente, que dijo cosas que ya era tiempo que se dijeran así con esa claridad. Punto número 1. El gobierno no va a financiar ni a subsidiar edificaciones o reconstrucciones en sitios de riesgo. Punto. Eso es un avance muy notable, porque el que quiera ayuda, pues va a recibir ayuda, pero donde la ayuda se puede dar de manera permanente y no para que dentro de 6 meses otra vez se me mojó la casa, ¿no? El cuento de no terminar jamás. Y el que no se quiera salir, pues que firme un documento que diga yo no me quiero salir bajo mi responsabilidad y que se ahogue, punto. Y que no reciba ayuda. Y que no reciba ayuda y que no la pida tampoco. Bueno, dirán, eso es una crueldad, eso es... No, pero es que de otro modo no se va a resolver el problema de raíz. Porque no se le va a quitar nada, se le va a dar algo mejor de lo que tiene, pero en un lugar más seguro. ¿Cuánto vale la seguridad? Vale más que lo que tienes ahorita de manera insegura. Bueno, el otro punto, no generar este tipo de intermediación política. El intermediarismo de los líderes, la creación de el Frente Nacional de Damnificados de Guerrero o el Frente Único de Damnificados de Guerrero, como el Frente Único de Costureras en el 85 y el Movimiento Popular Tenochtitlán y el Movimiento Popular, eso lo único que genera es el parasitismo de los líderes y los negocios de los líderes, como aquí, que empezaron representando colonos damnificados, terminaron con compañías constructoras haciendo unidades habitacionales que se caían a pedazos. Entonces, eso es un buen signo que el presidente diga, no va a haber aquí intermediarios. Vamos a entregar la ayuda, casa por casa y familia por familia. Y bueno, si eso se logra, se habrá dado un paso muy importante. El problema no es que se hagan, como dice Ríos Peter, que es el hombre de la reconstrucción vía Twitter, ¿no? Que es su presencia máxima, cuando no está cenando con Aguirre y con Rubén Figueroa, cuando no está en esas, está con su Twitter en la mano, ¿no? Y su póster de su cabeza de jaguar a la entrada de Chilpancingo. Bueno, pues ese cuate dice, el Fondo Nacional de Reconstrucción, que no sé qué. Nomás le faltó decir, y que me lo den a mí, ¿no? Si el dinero se le va a entregar a las mismas gentes que causaron lo que estamos viendo, pues no tiene caso. Echarle dinero bueno al malo no tiene caso. Se tiene que hacer una operación, más que un fondo de reconstrucción, hay que ver qué fondo o qué patronato o qué fideicomiso o quién va a repartir esa lana, porque los gobiernos de Guerrero en ningún municipio son confiables, y en el gobierno estatal menos. Entonces, si ya el presidente dio el gran paso de decir, no vamos a reconstruir en lo peligroso, no vamos a financiar intermediarios y vamos a actuar directamente con la gente y con la población afectada, pues entonces habrá que se dé el otro paso, que se cree un sistema de gasto de los fondos, tanto federales como municipales y todo. ¿Para qué? Para que haya una verdadera vigilancia, no solo en Guerrero, sino en todas las demás zonas en donde va a ser necesario distribuir fondos y distribuir ayuda. No se puede seguir con esa eterna tradición mexicana de que los fondos de la reconstrucción terminan en operación electoral o terminan en corrupción abierta y plena para la dicha y disfrute de un grupo. Eso ya no, México ya no puede seguir repitiendo esos esquemas. Y ojalá que el discurso presidencial sea de veras el adelanto, el anticipo y el compromiso, más que la promesa, el compromiso de que así se van a hacer las cosas. Si así se hacen, el presidente habrá ganado mucho en imagen y habrá ganado mucho en el ejercicio de su responsabilidad. El reto es aterrizarlo en términos, o sea, esta promesa, este enunciado, ¿cómo lo conviertes en realidad? Ese los mecanismos, ese es el reto. Ese es trabajo de ellos. Yo no les voy a decir cómo hagan su trabajo.
tomando en cuenta la consideración que me tienen de que no me dicen cómo haga yo el mío, ¿no? Pero bueno, ahí está ya el análisis del problema, y lo hizo el presidente, ¿no? El riesgo, el intermediarismo y el trato directo. Ahí están los elementos, ahora simplemente sobre esas bases echarle para adelante. Si no, dentro de un año o dos o lo que sea, aquí vamos a estar diciendo, oye, ¿qué crees? Lo mismo. Que otra vez se inundó. ¿Te acuerdas cuando nos dijeron que no? Vamos a ver, ojalá que eso no ocurra y que quienes hemos dicho que va a volver a ocurrir, nos equivoquemos. Y alguien llegue y diga, ya ves, tú dijiste esto, pues ahora cómase usted sus palabras, y además con sal, sin yodo, para que le haga daño, para que se le suba la presión arterial y para que se le pudran los riñones. Pero mientras, vamos a ver qué pasa. Lo que no te puedes comer, Rafael, son los libros. Pero me puedo beber su contenido y su sabiduría. Pues, de una vez. Repártela. De una vez, rápido. Bueno, vamos a. Bueno, primero, Nayef Yehia. Este libro se llama Pornocultura, y es un libro bien interesante que tiene que ver con esta generalización de los lenguajes de la violencia en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito de las relaciones sexuales, pero no es únicamente dedicado a la cosa de las películas esas, como la tía esa, una tía mía gringa que le decían Deep Throat. No es de eso este libro. Es un libro serio, es un libro interesante que analiza pues la violencia de la pornografía y la pornografía de la violencia. Es una cosa interesante, es un estudio hasta cierto punto complejo, pero es algo a lo que vale la pena echarle un ojo. Está publicado por Tusquets en su colección de ensayos. Y en el género tan socorrido últimamente de las memorias y los recuentos personales, Carlos Tello Macías escribe Ahora recuerdo, así como Cuauhtémoc Cárdenas hizo Mis pasos, ¿no? 40 años de historia política y económica en México, de Carlos Tello Macías. Es un libro que publica la Universidad tiene el sello de la UNAM, tiene el sello de Debate, tiene el sello creo que de la Universidad del Estado de México, si es que no me falla la gafa. A ver, la gafa. No, es la Facultad de Economía de la UNAM. Y de la propia UNAM a través de divulgación cultural, la colección Debate. Y bueno, Carlos Tello, que es un hombre interesante, de familia importante en el servicio público mexicano, habla de sus cosas y tiene, yo no sé si tiene chismes o tiene buena información. Revíselo, échale un ojo, si a usted le interesa la política, va a encontrar detalles interesantes. Lorenzo Meyer, Nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México, Debate. Bueno, Lorenzo Meyer, no necesito yo decirle a usted cuál es su manera de pensar y cuál es su manera de argumentar su pensamiento. Creo que es un hombre insistente, tan insistente como la tragedia persistente, en este asunto de que el problema del autoritarismo, no sé si el autoritarismo tenga que ver con la CENTE y lo que pasó antier en la Ciudad de México, pero eso es lo que dice Lorenzo Meyer. Como usted puede ver si nos sigue por la televisión, este libro todavía está envuelto en papel celofán y por mi parte así se quedará. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, El héroe discreto, y aquí dicen los que ya lo leyeron, yo no lo he leído, que en este libro se recupera la frescura de las primeras obras de Vargas Llosa, que es un hombre que aquí escribe ya absolutamente suelto, sin ningún compromiso, dueño de su pasado, dueño de su presente, de su futuro, y bueno, regresa a los escenarios de Piura, de su natal Perú, y aparece en algunos personajes antiguos. Por ahí vi al sargento Lituma, a quien conocimos en otras novelas, y bueno, aparece don Rigoberto, doña Lucrecia, en fin. No lo he leído, pero lo haré y creo que es un libro que se recomienda solo. Es Alfaguara, Mario Vargas Llosa, El héroe discreto. Ese sí va a perder el celofán.
Este no va a perder celofán porque no es mío, es del señor José Cárdenas, y si se lo vuelo, capaz que me reclama. Le dejo a él intactos sus libros. La decisión. Ya si se pierden, conste que al aire dije que no fui yo el que se los voló. Ya, un deslinde. Si alguien se los vuela, pues no. Si alguien se los vuela, no fui yo. Se entregan los libros. No, me gastaré mis pesitos y me compraré mi libro de Vargas Llosa y espero poderlo leer en este fin de semana. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen fin de semana, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos. En los libros hallarás el té. José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Primitivo? Me da gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar con nosotros como siempre, José Ramón. ¿Qué pasa con Carlos Vela? ¿No viene? ¿Le ruegan y le siguen rogando? ¿Qué sucede ahí? Ven, Puebla, quizá. Uy, tenemos problemas con la línea telefónica. A ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación con José Ramón Fernández, porque pues culebrón, Carlos, porque no hay otra forma de llamarle. Este es otro más, ¿no? Como si hicieran falta en el fútbol, aunque en el terreno del fútbol y en el terreno de la Federación Mexicana, pues es algo ya que se ha vuelto más o menos común, ¿no? Esta forma de manejar las cosas, de pues atender las emergencias, las circunstancias que se generan en el propio seno de la Federación Mexicana de Fútbol, y ahora con un jugador como Carlos Vela, que no sé, muchos se sienten ofendidos porque Vela no responde al llamado de la patria, pero pues bueno, pues si no viene, pero tampoco para qué rogarle, ¿no? Sí, y además, bueno, se convierte de repente en un asunto como de una magnitud tremenda. Hace un par de días estábamos informando el sí de Ochoa y de Vela, como esta pareja de gente que habían estado, Batman y Robin, el dúo dinámico, que habían estado en la selección, que se van a Europa, como otros se han ido, y que bueno, se habían puesto sus moños. Ochoa diciendo, yo si voy, o es de titular, o para qué gasto kilometraje en el avión, ¿no? No voy. Luego dice que sí, finalmente, decimos es el toque de Vucetich, y Vela también, y hoy Vela, Héctor González Iñárritu, el del director de selecciones nacionales, confirma que no viene, que no está al 100% para aportar o para sumar, pues gran cosa a la selección, y entonces vuelve a ser un no de Vela, que lastima casi tanto como las marchas en Reforma, ¿no? ¿Qué lastima más? Yo creo que esa es una pregunta adecuada. Y ya está. José Ramón, ¿ya estás en la línea? Sí, ya soy, Primitivo. Lo que pasa es que vengo llegando de Puebla y con la montaña se cortó un poco la comunicación. De repente fallan los celulares en esta Ciudad de México, pero decíamos, José Ramón, ¿cómo entender este drama, este melodrama de Carlos Vela, la Federación o la Comisión de Selecciones que le ruega, él se hace del rogar, desprecia? ¿Cómo lo calificarías tú, José Ramón? Mira, yo calificaría la situación como, primero, un mal manejo de la Federación, de los hombres que manejan la Federación Mexicana de Fútbol, de habilidad y relaciones públicas con el futbolista, que seguramente está dolido por algo que ha pasado o le pasó antes, y el futbolista piensa en él en ese momento. Hay que recordar que Vela está jugando en un equipo que está en zona de Champions, jugando la Champions, que perdió su primer partido frente al Shakhtar de Ucrania por 2-0, que está colocado en la tabla del fútbol español por ahí del 14º, 13º, con 6 puntos, que no ha arrancado bien, que perdió a una de sus grandes figuras, Yarramendi, que fue vendido a al Real Madrid por 30 millones de euros, y que Carlos Vela, según afirma, no está al 100%. Yo creo que el problema de Vela es que tiene en octubre muy cargado el calendario de partidos, va a jugar con el Leverkusen de Alemania, su equipo, la Real Sociedad, va a jugar con el Manchester United en la Champions, va a jugar en la Liga y tendría que venir a jugar con Panamá y jugar contra Costa Rica. Por lo tanto, lo más fácil es decirle a Iñárritu o cualquiera de los que mande la empresa que maneja el fútbol, no estoy al 100%. ¿A qué responde esta insistencia, José Ramón? ¿A demandas de la empresa que tú dices maneja el fútbol? ¿O a realmente una necesidad de que Vela venga y saque a flote el barco? ¿Es tan importante? Yo creo que la empresa que maneja el fútbol tiene un temor terrible de que México quede descalificado de la Copa del Mundo
o tengan que ir al repechaje con Nueva Zelanda, que va a ser complicado. Vela es un jugador que atraviesa un buen momento, tiene 7 años en Europa, se fue muy jovencito al Arsenal, conoce la liga inglesa, no le fue bien, pasó a los Osasuna, después pasó a otro equipo español y finalmente se estableció en la Real Sociedad con muy buen éxito. Le está jugando bien, tiene gol, es un jugador elegante, con 2005. Tenemos otra vez problemas, ahí se cortó la comunicación. La montaña y luego Ignacio Zaragoza, que es también complicada esa zona del oriente del Valle de México. Así es. Que vuelve a interrumpir la comunicación con José Ramón Fernández. Dice, es un jugador elegante que trae gol, pero mira, igual decía el señor Cardona, ¿no? Mira, de acuerdo a los números y a lo que ha pasado, es el mejor jugador que tiene México ahorita. El mejor jugador en Europa, ¿no? ¿Mejor que Chícharo? Sí, claro. Sí, bueno, Chícharo no juega. Bueno, eso para también empezar hay que jugar, ¿no? Debe de influir. Sí. ¿No? Y luego, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? En fin. No hay, o sea, si no quiere venir, hombre. Yo insisto, si no quiere venir, que no venga, pero tampoco hay que rasgarnos las vestiduras por decir que el niño héroe no está traicionando a la patria, ¿no? Dar la vuelta a la página y a lo que sigue, ¿no? Y a lo que sigue, por cierto, ya vamos a hacer una pausa, pero antes comentar, Julio César Chávez Jr. reaparece mañana, después de un año prácticamente de retiro, una pelea a 10 rounds. Aquí lo interesante es que se tuvo que mover el peso porque Julio César está 5 kilos arriba del peso pactado originalmente. Julio César Chávez Jr. Fue el que tuvo problemas por dopaje, ¿verdad? Después de una pelea. Sí, así es, cayó contra el Maravilla, este peleador argentino, ya bastante corrido, pero muy bueno, y bueno, finalmente se encontró que pues había consumido marihuana. Él decía que no podía dormir, que por eso consumió la marihuana, pero de allá para acá pues ha tenido problemas serios que han puesto de manifiesto, y así lo dijo su entrenador en su momento, la falta de disciplina de este joven que prometía, pero pues parece que todo esto se va pues, por un derrotero diferente. Los dos ídolos que se planteaban hace un año, ¿no? Ídolos nacientes, el Canelo y el Junior, pues miren dónde están en este momento. Hacemos pausa, regresamos. Multilínea. En la línea telefónica se encuentra el senador José Yunes, él es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Estamos entrando en contacto con el senador Yunes para hablar de lo que ayer platicábamos con el senador panista Ernesto Cordero en torno, uno, a la comparecencia del secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, pero también en torno al manejo de la economía mexicana durante estos meses. El senador Cordero decía que en 10 meses el gobierno del PRI había manejado muy mal la situación económica, tan es así que bueno, pues ya está nuestro país en un punto cercano a la recesión. Senador Yunes, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder platicar con ustedes, a sus órdenes. Pues abrir el micrófono y plantear el punto de vista suyo, el punto de vista de su partido, el Revolucionario Institucional, ante estos señalamientos. ¿Cómo explicar, senador, lo que ayer decía Ernesto Cordero, que mientras Estados Unidos iba a la baja, México crecía, y ahora que Estados Unidos comienza a recuperarse, México pues pierde puntos en esto de el crecimiento económico? En ese sentido, la Secretaría de Hacienda ha sido puntual, ha definido con claridad cómo se ha enfrentado desde la política fiscal toda esta incertidumbre de volatilidad en los mercados y particularmente en el desempeño económico internacional y la manera como ha afectado. Yo lo situaría en este contexto y evidentemente con la muy grata situación de que seguro en los próximos trimestres la economía estaría generando las condiciones de crecimiento y estaría alcanzando para el próximo año la expectativa presentada por la propia Secretaría de crecimiento de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto. Solo si, senador José Yunes, muy buenas tardes, le saluda Carlos Urdiales, ¿solo si hay reformas estructurales de por medio? Si hay reformas estructurales
de por medio se vaticina un mejor desempeño, y en este ánimo estamos generando los consensos en el Congreso para que las reformas aún pendientes puedan estar siendo discutidas y puedan avalarse. La reforma energética en sí misma explica una buena carga de la responsabilidad en términos de crecimiento, y en este ánimo la propia reforma hacendaria trae una proyección para un primer año de 1.4 puntos del PIB, y para el final de la administración, con este tipo de reordenamiento fiscal, una posibilidad de crecer hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto. Esta reforma, senador Yunes, presenta los incentivos suficientes para generar inversión, para generar empleo, para tener las condiciones que permitan la recuperación económica del país en un corto plazo, porque esto es un asunto que no puede esperar. No, claramente el paquete económico tiene sus previsiones, y con independencia de los arreglos y los acuerdos, se espera que el desempeño económico tenga un alcance sumamente favorable para el próximo año. Ahora, las bondades de la reforma en sí misma son evidentes. Tiene una parte sumamente polémica, que es la recaudatoria, pero trae dentro de sí también una reconfiguración del gasto que está orientado a generar condiciones de crecimiento y a cumplir con los grandes propósitos del Estado mexicano en materia de derechos sociales. Tiene un gran contenido social. Algo de lo que ha sido criticado, senador Yunes, ha sido, digamos, la también aparente ausencia clara, nítida, de un compromiso, no solamente de gastar para reactivar la economía, sino de gastar bien, de que no se vaya el dinero, pues, en asuntos que tienen que ver con endeudamientos, con corrupción. Ahí, dicen los que saben, faltó un compromiso, insisto, más contundente por parte de la iniciativa. A mí me parece que sí responde un compromiso de transparencia, aunque nunca será completo como punto de partida en materia de ingresos. Hay una reconfiguración de las dos principales fuentes de gasto del Estado mexicano, que están vinculados al rubro de salud y al rubro de educación. En este sentido, la propuesta enviada por el presidente de la República y que se estará analizando en breve, tiene esa función, ese propósito, generar certidumbre y considerar precisiones y posibilidades en la rendición de cuenta. Y junto a esto, pues hay todo un conjunto de arreglos vinculados al buen uso de los recursos públicos en otros ordenamientos jurídicos, las propias reformas en materia constitucional, la ley de contabilidad gubernamental llevan ese propósito, y estamos por concluir el proceso legislativo de la ley de deudas de estados y municipios, que también tiene esa intencionalidad. Así que hay factores intrínsecos en la reforma que avalan el compromiso del presidente de la República por transparentar el gasto y rendirle cuenta a los ciudadanos, y hay un conjunto de normatividad que también va en esa dirección. Este compromiso también responde a las críticas hechas pues, por panistas, pero también por algunos analistas en torno al déficit planteado por el presidente de la República. Se dice, si comenzamos a endeudarnos, el problema no es pedir prestado, sino después dejar de hacerlo. Y es un tema altamente debatible por los antecedentes y sus efectos, pero hay que reconocer que el déficit, el endeudamiento, es un instrumento de finanzas públicas que tiene, cuando se utiliza con responsabilidad y de manera temporal, connotaciones muy favorables precisamente en entornos de desaceleración como la que está padeciendo la economía del país. Yo en este sentido tomaría, por ejemplo, las últimas declaraciones del gobernador del Estado de México, que en el sentido de que desliz de endeudamiento de 1.5 del Producto Interno Bruto previsto para el próximo año no compromete las finanzas públicas, ni mucho menos genera condiciones de alarma en términos de su salud pública. Senador, en cuanto a la operación política para sacar adelante estas reformas, particularmente la hacendaria, que tiene un plazo perentorio, quedan 22 días por delante para que exista, en fin, eso ya lo decidirán ustedes, los legisladores. El asunto de los consensos, las unanimidades o las mayorías, ¿cuál es el mecanismo que están comenzando a vislumbrar? No, de entrada, a generar los consensos,
hay que reconocer la muy grata disponibilidad del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda, a generar puntos de encuentro, no solo con los representantes populares en ambas cámaras, sino con los principales actores económicos directamente relacionados con las modificaciones propuestas en materia fiscal. Están abiertas las mesas con gran disposición para corregir lo que con argumentos se demuestre deba corregirse, y con el propósito de enriquecer y de orientar lo que también con buenas argumentaciones se pueda persuadir. Y esto ha consolidado un muy buen ambiente de negociación que permite suponer que habrá condiciones de consenso en ambas cámaras. Nosotros haremos lo propio en el Senado de la República, y hay que reconocer que el Senado de la República, no solo con los senadores del Partido Revolucionario Institucional, que han demostrado su compromiso y su valía, sino con el resto de los senadores, sin excepción, ha habido posibilidad de encontrar acuerdos. Hay una gran disponibilidad, hay una gran responsabilidad frente al país, y yo estoy cierto que se hará presente de cara a esta reforma hacendaria. Senador, muchas gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula. No, hombre, es un honor poder platicar con ustedes, estoy a sus órdenes siempre. Buenas tardes, el senador José Yunes es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Pausa, volvemos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. Voces. Clochazo, segundón y volantazo. Tenemos Fórmula 1, Rodolfo. Ahí viene. ¿Qué tal, primo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, fantástico, porque ya dio un paso más. Todavía faltan 2 o 3 pasos más, pero por lo pronto, primero ya es que ya salió en el calendario 2014 el Gran Premio de México. Si viene, obviamente, pues esperemos así, será la tercera vez. La primera fue el Gran Premio de 1962 a 1970. La segunda fue 1986 a 1992. Y tercero, espero que ya siga adelante. Tenemos 2 pilotos ya fuertes ahí, mexicanos, que están luchando. Checo Pérez con la escudería McLaren, y tenemos a Esteban Gutiérrez con el equipo Sauber. Puede cambiar el año que entra, no lo sabemos, pero por lo pronto tenemos 2 pilotos que además hay que reconocer el valor y la destreza para manejar un automóvil de esa capacidad, de esa velocidad. Pero ahí viene el Gran Premio en el Autódromo Hermano Rodríguez, no en otro lugar, como se ha dicho en muchos otros sitios, que en Cancún, que en Puebla, que en Monterrey, que en Guadalajara, que en La Calle, que en Acapulco. No, Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Cómo se logra traer de nuevo a la Fórmula? Bueno, por varias razones. Una de ellas es un trabajo intenso, muy fuerte, que es lo que hace el ingeniero José Abel, vicepresidente de la FIA, el contrato con las gentes, el trato, convencerles a que vengan, asegurarles que no van a tener problemas, que además es un autódromo que está prácticamente en el centro de la ciudad, hay metro para llegar, tienes a 10 minutos el aeropuerto, que esto sea sensacional, porque muchos pilotos terminando la carrera se van rápido. Además hay una gran hotelería en México, acuérdate, fuimos sede del Mundial de Fútbol del 86, se puede albergar cualquier tipo de gente. Ya algunas veces se han traído los carros Fórmula 1 desde Canadá hasta México por trailers, o sea, no hay problema, los pueden llevar por avión o por barco a Veracruz, pues están en unas cuantas horas. Y en términos de negocio, Rodolfo, promete, digamos, ser autosustentable. ¿Sí sale para que la Fórmula 1 sea viable financieramente? Ahora sí creo, no te puedo asegurar porque no estoy metido en esa área, pero sí creo que sea por lo siguiente: ya hay 2 pilotos mexicanos, ya hay mayor interés del público, ya hay mayor interés de patrocinadores. En la segunda etapa no tuvimos ningún solo piloto mexicano en el Gran Premio de Fórmula 1, ahora sí. En el primero tuvimos a Pedro Rodríguez y a Moisés Solana. Entonces, ahora con Checo y con Esteban, creo que va a ser muy atractivo. Y además, sí creo que se venda mejor ahora el Gran Premio que en otras ocasiones. Patrocinadores les van a sobrar, ¿no? Desde bancos hasta empresas de telecomunicaciones, en fin. Es un gran circo. Te diré una cosa: todo lo que es la pista ya está vendido por la parte de la FIA, con Bernie Eccleston, que es el que maneja todo eso. La parte externa, la parte promocional, todo eso es otro boleto que ya puede venderse claramente para diferentes patrocinadores, para prensa, radio y televisión. Muy bien. Esperamos estar ahí presentes. Oye, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo lunes. Regresa José Cárdenas el próximo lunes. Carlos Urdiales. Primitivo Olvera, muchas gracias. Quédese con Mario Ávila en Tele, la Fórmula Financiera en Radio. Buenas noches.